Vamos a comenzar ahora con un nuevo curso. Este curso se va a llamar Dibujo Topográfico. En este curso vamos a ver todas las nociones de dibujo topográfico y los conceptos de curvas de nivel, perfiles, secciones y cómo es que estos se realizan, ¿no? Empleando diferentes dibujos, bueno, de diferentes materiales de dibujo. Aquí te estoy compartiendo el pequeño sílabos temarios que vamos a ver en este curso, ¿sí? Entonces para ello vemos que todo está distribuido en sesiones, las cuales vamos a ir viendo en estos videos, ¿ya? Te recomiendo que tengas todos los materiales necesarios para poder realizar todo lo que vas a ver aquí. Lo puedes realizar tú personalmente, ¿sí? Te va a ayudar mucho a poder comprender diferentes temas, los diferentes temas que vamos a ir viendo. Ya en otro curso ya nos enfocaremos en el dibujo mediante software, ¿no? Pero este curso va a ser las nociones, digamos, del dibujo topográfico. Y bueno, entonces vamos a comenzar con todo esto. Comenzamos entonces viendo introducción al dibujo topográfico. Bien, para eso debemos entender de que además de dibujo topográfico tenemos el concepto de dibujo lineal. Este dibujo lineal es la base de todo dibujo técnico, en el cual se caracteriza por el empleo de líneas, ¿no? De líneas con diferentes trazos, diferentes grosores, tipos de líneas, para poder representar diferentes objetos, formas y dimensiones. Claro, esto dejando de lado el tema de sombras y algunos otros detalles que sean tridimensionales. Para eso entonces es necesario también conocer ciertos conceptos de topografía. Dicho sea de paso, en el curso de fundamentos de topografía que estamos también preparando, ahí también se detalla todo eso, así que te recomiendo que veas también ese curso a la par de este. Ambos te van a ayudar bastante para poder conocer todos los primeros conceptos de topografía. ¿Por qué te menciono esto? Porque en el tema de topografía debo conocer que hay diferentes, bueno, que la topografía se divide en planimetría y altimetría. Mientras que la planimetría es la representación en planta de diferentes elementos en dos dimensiones X y Y o este y norte. También hay otra parte conocida como altimetría, que se encarga de perfiles altimétricos o perfiles longitudinales. Y todo esto también para representar elementos naturales o artificiales. Elementos naturales como elevaciones, pueden ser cerros, montañas, o quizás depresiones que pueden corresponder quizás a alguna laguna o simplemente una depresión. Bien. Otro de los temas que se van a ver bastante es el tema de curvas de nivel. Una curva de nivel no es más que una línea que se cierra en sí misma y que está a una determinada altura o elevación. Si vemos esta imagen de aquí, podemos ver varias curvas de nivel que tienen una disposición, bueno, o que da la idea de que pueden ser pequeñas montañas o quizás depresiones, ¿no? Para poder determinar una curva, bueno, determinar la forma del relieve, yo necesito, además de las curvas, necesito una altura que me indique efectivamente pues cuál es la cota de cada una de las curvas. Porque por ejemplo, mira, si nos centramos en esta curva de aquí, en esta otra y en esta otra, si por ejemplo aquí el número fuese 100, el de adentro fuese 110 y este 120, entonces me está indicando de que esto es una elevación, ¿cierto? Y si fuese al revés, de que aquí fuese 100, aquí fuese 110 también, y aquí fuese 120, digamos, entonces ahí estaría ante una depresión, ¿no? Entonces, las curvas de nivel permiten representar las formas de la superficie o las formas de relieve. Y eso es lo que vamos a ir viendo en todo este curso. Muy bien.
Pasemos ahora, bueno, continuemos con el tema del dibujo lineal. Para el dibujo lineal hay diferentes normativas, como las normas técnicas peruanas o también normas ISO, en las cuales básicamente te mencionan que para todo tipo de trazo o de tipo de línea, ¿sí?, puede representarse un elemento específico. Por ejemplo, aquí te menciona de las líneas continuas gruesas, que se emplean para contornos y límites visibles en un plano, ¿no? Bueno, un plano vista planta. Bueno, otro detalle importante es el tema de conocer las vistas, ¿no? Una vista planta es básicamente una vista desde arriba, ¿no? Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, estas curvas de nivel, ¿no?, y algo así, entonces yo lo veo en 3D más o menos así, ¿verdad? Pero si yo veo en planta, es decir, veo desde arriba, ¿cómo vería todo esto? Un círculo, otro círculo, otro círculo, algo así, ¿no? Algo así, si yo lo viese desde arriba. Entonces esa es la vista planta, aquella vista que se ve desde arriba, ¿no? Ahora, si yo viese este elemento en una vista frontal, ¿cómo yo vería estas curvas? Yo lo vería más o menos así, ¿no? Una línea, dos líneas, tres, algo así, ¿no? Y si yo uno todo esto de aquí, pues estaría creando básicamente un perfil de un terreno. Entonces esta es la conocida vista frontal. Vista frontal, es decir, un elemento yo lo veo desde arriba, ¿no? Y prácticamente pues puedo ver un perfil de un terreno, ¿no? Luego de eso hay otras vistas que son secciones transversales, pero básicamente son lo mismo que una vista frontal o una vista de un corte, solo que en este caso yo voy a ver vistas en todos estos puntos de aquí. Por ejemplo, en ese primer punto quizás el cerro se puede ver así. En la segunda sección quizás el cerro se vea más grande, ¿no? En el tercero mucho más grande, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, las vistas de secciones transversales no son más que vistas perpendiculares a un perfil longitudinal, que en este caso puede ser el de aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tengo mi perfil. Si yo lo ves en planta sería más o menos así, ¿no? Ese es mi eje de mi perfil longitudinal. Y luego, bueno, aquí está pues la vista de perfil o una vista de corte. Y la vista de secciones transversales serían las que están aquí. Estos de aquí son vistas de secciones transversales, vistas perpendiculares al perfil longitudinal, algo así, ¿no? En planta se vería así, ¿no? Perfil longitudinal sería el de aquí, y las secciones transversales serían cada una de estas, que son perpendiculares a mi perfil longitudinal. Es importante conocer estos tipos de vistas porque los planos topográficos obedecen a esta distribución de vistas. Es decir, en un plano normalmente va una vista planta y encima de la vista planta aquí va su vista de perfil. Y en otros planos individualmente suelen colocar las secciones, ¿no? Todas las secciones transversales, ¿sí? Entonces estos planos pues ya están prácticamente, bueno, la idea de los planos es lograr esto de aquí, para que eso imprimirlo y ya presentarlo como información o como planos directamente de un proyecto. Bien, entonces hay que tener cierto conocimiento de estas vistas que acabamos de ver, ¿ya? Quizás puedes mostrarte esto con el programita aquí en Civil. Espero tener una superficie ahí al alcance para poder mostrarte y que te quede más claro, ¿no? Cómo es el tema del perfil longitudinal, secciones y todo eso, ¿ya? Entonces esperemos que vaya cargando eso.
Aquí tengo una superficie. No sé si, espero que pueda abrirse. Ah, ya, sí está. Entonces, esta vista está rotada, ¿no? ¿Me te das cuenta cómo está rotado este elemento? Entonces, si yo lo veo en planta, ¿cómo sería? Sería básicamente verlo así, ¿no? Así lo veo en planta, ¿no? Y luego podría rotar, ¿no? En diferentes vistas para ver cómo se ve toda la superficie. Y una vista perfil o de corte sería más o menos así, ¿no? Solo que aquí pues estoy viendo toda la superficie en una vista frontal. En cambio, lo que te expliqué aquí, esto es la vista de perfil, ¿no? Básicamente un corte del terreno. Aquí no lo tengo, bueno, no tengo tal cual un corte de terreno, pero vamos a ver si quizás tengo por ahí algún plano. Espero que este me sirva, espero. Bueno, aquí hay secciones, ya. Ah, ya, aquí tengo uno, mira. Ahí está. Un perfil de un terreno, ¿sí? ¿Y dónde está el eje en planta? El eje en planta está aquí. Esta línea que tú ves aquí, ese es el eje. ¿Y el perfil del terreno cuál sería? El que está aquí. Entonces, ese es el perfil del terreno. Y luego, aquí te das cuenta que hay líneas que son transversales. Entonces, esas líneas son de las secciones que tú ves aquí. ¿Ves? Una sección, otra sección y todo lo demás. Bien. Entonces, ahí creo que quizás te quedó más claro, ¿no? El tema de lo que estamos viendo ahora. Entonces, esos son los tipos de vistas, ¿no? Los más importantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora continuemos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos con los tipos de línea. Entonces te decía, las líneas de tipo gruesa y continua se usan para contornos visibles en planta, ¿no? La vista desde arriba. Una línea continua delgada se puede emplear para cotas, líneas de proyección y detalles auxiliares. ¿Qué es una línea de proyección? Pues imagina que es un eje, este es este lado, entonces yo luego permito proyectarlo, ¿no? Entonces podría crearlo de esta manera, o también hacer una línea mucho más delgadita, ¿no? Si el dibujo se hace a mano, entonces aquí es recomendable usar los famosos tipos de lápiz, ¿no? Hay HB, tipo H o tipo B, y cada uno de ellos pues tiene diferentes características, sobre todo el grosor del trazo. Algunos son más gruesos mientras que otros son más finos el trazo, ¿no? Luego, una línea segmentada, que es básicamente así, ¿no? Segmentada, se usa para elementos que estén ocultos bajo la tierra, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo aquí un plano en el que hay manzanas, ¿no? Manzanas. Y digamos que quiero representar el sistema de, bueno, todo lo que es saneamiento. Entonces prácticamente sería líneas entrecortadas que conectan, ¿no? Todas las calles, ¿sí? Y luego se pasan hacia las viviendas. Y esto sería un trazo con línea discontinua, porque el elemento está oculto o bajo el terreno, ¿no? También se emplean estas líneas entrecortadas cuando en el mismo terreno suelen haber ciertas excavaciones, ¿sí? Y la excavación, digamos que tiene cierta profundidad, así se ve en planta. Entonces esta línea de aquí debe ser entrecortada porque está dentro del terreno, es algo oculto, ¿sí? De igual manera también para ciertos túneles o elementos que estén bajo la superficie. Bien, luego línea de puntos y trazos se emplean para ejes de simetría o alineamientos, ¿no? Podría usar línea de puntos, ¿no? Y trazos. Podría ser también así, este tipo, línea, punto, ¿no? Y estos pueden representar ejes de simetría, es decir, que un elemento es simétrico a otro porque pues este eje está dividiendo, ¿no? Digamos que aquí hay una manzana, ¿no? Un lote, digamos. Entonces ambos lados son simétricos por ese eje de corte, ¿sí? Bien, y líneas zigzag, ¿no? Para cortes o rupturas en los dibujos.
Sobre todo cuando digamos que aquí tengo una vista del lote y digamos que en cierta parte yo quiero hacer un corte y quiero, digamos, detallar de lo que anteriormente mostraba los límites del lote. Quizás aquí dentro podría demostrar algún detalle arquitectónico o algún elemento que sea diferente de lo mostrado anteriormente. Es por eso que se hace básicamente un eje de corte, ¿no? O una línea zigzag, ¿no? Entonces esa línea me indica de que va a existir una ruptura o una variación misma en el dibujo, debido a sus características, a su trazo y todo ello. ¿Bien? Entonces tengamos en cuenta esos diferentes tipos de trazos. Ahora veamos el tema de las curvas de nivel en un plano topográfico. Estas curvas de nivel, en realidad hay dos tipos de curvas, ¿no? Las curvas, digamos, principales, o también le dicen curva maestra, ¿no? Y también tenemos las curvas secundarias, ¿no? O también menores, le dicen, ¿no? Entonces, cada una de ellas se representa de una manera algo diferente. Por ejemplo, las curvas mayores tienen un trazo un poco más grueso, ¿no? Un poco más grueso, mientras que las curvas secundarias son menores, un trazo un poco más fino. Claro que aquí no puedo trazarlo, o a ver, espérenme, a ver, quiero ver si puedo poner el ancho. Creo que ahí sería, ¿no? Entonces, esta sería una curva maestra y la otra sería una curva secundaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cada una de ellas se puede representar mediante un trazo diferente. De igual manera, por ejemplo, aquí tenemos un plano en el cual tenemos básicamente esquematizados las manzanas, nombres de calles, etc. Y también se puede diferenciar claramente el tipo de trazo que tiene este lote o este predio. Tiene un trazo mucho más fuerte, ¿no? Mucho más grueso, más claro, más notorio. Entonces debo usar un tipo de lápiz que corresponda para eso, ¿no? Entonces, para que mi trazo se pueda diferenciar del resto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tengo que diferenciar, ¿no? Todos los elementos que voy a representar en mi mapita o en mi plano para poder elegir el trazo correcto para cada uno de ellos. Si aquí yo sumase, como te mencioné, el tema de saneamiento, etc., entonces los trazos serían más o menos así, ¿no? Más o menos. Recorrerían todas las calles, ¿no? Y se conectarían quizás con buzones, ¿no? Bueno, con elementos correspondientes, ¿no? Aquí otro detalle importante son los elementos que se están viendo en el plano. Por ejemplo, mira, en este ejemplo de planito contamos con una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Es básicamente un recuadro o un espacio en el plano en el que se detallan todos los símbolos empleados con su significado al lado o su descripción. Por ejemplo, si yo aquí tuviese representado los buzones, entonces quizás yo lo representaría como un círculo con doble trazo al final. Entonces pondría un círculo con un doble trazo, digamos. Esto es buzón. Entonces aquí yo pondría el simbolito y al ladito pondría buzón. O si quizás hubiese algún punto topográfico, sería un triangulito con un círculo en el medio. Entonces este sería punto topográfico, ¿no? De igual manera, aquí pondría mi leyendita, todos los símbolos que sean necesarios. En este caso de la leyenda, la simbología, normalmente casi uno la construye, ¿no? Normalmente uno la construye a su criterio, pero también hay normativas que te dan sugerencias de cómo deben ser los símbolos. Bien, entonces tenemos que considerar todo eso en la leyenda. En la leyenda también se considera distribuir o dividir la información según el tipo de geometría. Por ejemplo, pueden haber geometrías de tres tipos. ¿Sí? Geometría del tipo línea, punto y polígono.
¿Líneas para qué serían? Para trazos de quizás de carreteras, tuberías, etc. Diferentes tipos de líneas. Puntos para elementos específicos que quiere resaltar en el plano, ¿no? Como en el caso de buzones, puntos topográficos, etc. Y polígonos se emplean para representar algún elemento que sea cerrado, como por ejemplo un predio, un lote, etc. ¿no? En elemento que consideres que quieras representar en tu plano. Bien, entonces eso vamos a ver cuando vamos a ir viendo muchos más de los elementos poco a poco, ¿sí? Otro de los elementos que se debe considerar dentro de un plano, además de claro de la leyenda, son los elementos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, esta flechita que apunta hacia el norte es tal cual como lo mencioné, una flecha, ¿sí? En los planos se coloca o se señala dónde se encuentra el norte. Esto facilita el tema de orientación. Al momento de imprimir el plano, ¿no? Y llevarlo el plano al lugar donde se va a reconstruir el proyecto, entonces el plano te da una idea de más o menos cómo es la orientación del proyecto, ¿no? Te ayuda mucho el tema de orientación. Otro elemento que vemos aquí en el planito es esta pequeña rejilla que tú ves aquí, ¿no? Mira, te das cuenta, hay una rejilla horizontal y vertical, ¿sí? Esta es conocida como la grilla o cuadrícula de un plano. En esta grilla o cuadrícula lo que se hace es señalar las diferentes coordenadas en el este y en el norte. En el eje horizontal estará el este y en el eje vertical está el norte, ¿sí? Se suele elegir una separación entre marca a marca dependiendo de la escala. Puede variar entre quizás cada 10, 20, 50 metros o 100 metros dependiendo. Pero actualmente esas cuadrículas o grilla se logra mediante una aplicación conocida como Lips, que es de AutoCAD. Ahí se genera rápidamente eso y es sumamente sencillo, ¿no? Bueno, otro elemento importante es la escala, que está aquí arriba, que es básicamente una relación entre papel y terreno, ¿sí? En la que una unidad aquí equivale a 1000 unidades en el otro lado. Sobre esto también vamos a ver el tema de escalas aquí en este curso, solo que un poco más adelante, ¿ya? Pero también es un tema bastante importante. Y si te das cuenta, esta escala es prácticamente un número, ¿no? Es por eso que la escala se dice que es numérica. ¿Por qué te digo esto? Porque también hay escalas que son gráficas, en las cuales la escala se representa mediante una pequeña barrita horizontal, la cual posee ciertas divisiones, ¿sí? Y cada una de ellas pues representa una longitud en el plano, ¿no? Entonces esta barrita es conocida como la escala gráfica, ¿sí? Y en la parte inferior aquí vemos un pequeño corte longitudinal, ¿sí? Me parece que es el corte que dice A y luego hasta el punto de aquí, me parece que es ese. Pero bueno, entonces ahí también se representan los cortes, ¿sí? Y bueno, y ya como dato adicional aquí es, por ejemplo, hay unos datos del proyecto, por ejemplo su área, su perímetro, quizás también números de vértices, ángulos internos, distancia entre de lado a lado, ¿no? Bueno, esos son datos adicionales que van a un plano, pero el tema de la grilla, el norte, la escala gráfica, numérica, son elementos que siempre van en los planos, ¿no? Bien, incluso también en esta imagen que tú ves aquí hay unas pequeñas líneas entrecortadas o líneas discontinuas que también nos pueden dar una idea de una grilla, ¿no? La grilla también se puede realizar, ¿no? Aquí también vamos a hacer todo eso, solamente que vamos a hacer poco a poco, ¿no? Recuerda que este curso es algo amplio, vamos a ver todos esos temitas. Bien, ahora sigamos con el dibujo técnico. A ver, en temas de dibujo técnico, como te mencioné, hay los conocidos NTP, que es norma técnica peruana, o también las normas ISO, ¿ya? Ambas
mencionan o dan algunas pautas para los tipos de líneas, escalas y simbología a emplear. Por lo tanto, cuando hagamos un plano, tratemos de apegarnos en parte a estas indicaciones. Solo digo tratando de apegarnos, no porque muchas veces ocurre que los planos también crean símbolos o símbolos nuevos, ¿no? Que no están incluidos aquí, ¿no? Por lo tanto, son símbolos completamente nuevos, ¿no? Igual se añade su leyenda y se da a entender qué es, ¿no? Tampoco es que no se explique en qué consiste cada símbolo, ¿no? Luego de eso, debemos tener en cuenta de que el dibujo técnico se va a basar en escalas. Como te mencioné, una escala no es más que una relación entre papel y terreno, ¿no? Papel y terreno. Básicamente es una unidad de papel equivale a tantas unidades en terreno, ¿no? Por ejemplo, si fuese 1 en 100, entonces quiere decir que una unidad en el papel equivale a 100 unidades en el terreno. Es lo que significa, ¿sí? Luego tenemos que normas ISO y las normas técnicas peruanas pues actualmente siguen en uso o en vigencia, ¿no? Y lo que únicamente buscan es la representación gráfica y que ésta sea clara, ¿no? Y exacta. Ahora pasemos al tema de escalas en el dibujo técnico topográfico. A ver, vamos a explicar de manera sencilla el tema de escalas, ¿ya? Más adelante voy a explicar con muchos más ejemplos, muchas más aplicaciones, pero vamos en primero a entender qué es una escala. Como te decía, escala no es más que una relación entre el papel y el terreno. Por ejemplo, supongamos que mi escala es 1 en 100, ¿sí? 1 en 100 se puede colocar de esta manera o también 1, 2.100, ¿no? Es lo mismo, ¿listo? Pero, ¿cómo es que yo empleo esta escala? Pues para eso, recuerda que estos dos números no tienen unidades, no presentan, o sea, no son metros, centímetros, nada. No tiene unidades. Es por eso que yo puedo asignarle las unidades que me interesen. Como sé que este primer número es del papel, bueno, y son de este terreno, claro. Como sé que el primero es del papel, entonces, cuando yo trace algo en un plano, ya sea a mano o en software, y yo necesito graficar, o claro, necesito yo graficar en el papel en centímetros, ¿no? Eso sería lo más práctico. Por ejemplo, un lote podría representarlo como 5 centímetros un lado y luego 2 centímetros otro lado, digamos. Entonces, en papel siempre voy a hablar de centímetros. Por eso yo voy a dar las siguientes unidades. 1 centímetro equivale a 100 centímetros. Ambos tienen mismas unidades, ¿no? O sea, si a uno yo asigno centímetros, también le debo asignarle al otro. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces el papel ya queda definido como centímetros. Muy bien. El detalle es el terreno. El terreno, ¿tendría acaso medirlo en centímetros? Es decir, digamos que yo voy a medir todo un lote. ¿Cuánto es uno de sus lados? Digamos que es 7.5 metros. Digamos, ¿no? Entonces, yo normalmente empleo la unidad de metros para medir en campo, ¿no? Es muy raro que use centímetros, muy raro, ¿no? Pero casi siempre es metros, bueno, casi siempre. Es por eso que esta segunda expresión de aquí me conviene volverlo a metros para que sea más sencillo el poder trabajarlo. Es decir, que esos 100 centímetros debo volverlo metros. Y bueno, como sé que un metro tiene 100 centímetros, pues básicamente un metro está equivaliendo a... No, 100 centímetros equivale a un metro, ¿no? Quiere decir que la escala de un centímetro equivale a un metro. ¿Sí? El tema de conversiones es importante, ¿sí? Si yo quisiera convertir eso, digamos que mi escala es 250, digamos, ¿no? En lugar de 100 es 250, entonces esto quiero volverlo a metros. Entonces, ¿cómo hago? ¿No? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para eso debo multiplicar por un factor en el cual en la parte del denominador yo voy a colocar la unidad que tengo. ¿Qué unidad tengo al inicio?
centímetros. Entonces aquí voy a colocar centímetros. Y en la parte superior voy a colocar como numerador la unidad a la que quiero convertir. Entonces aquí voy a colocar esta equivalencia de aquí. Bueno, este de aquí, ¿no? Entonces, 1 metro equivale a 100 centímetros. ¿Sí? De esa manera, centímetro con centímetro se va. ¿Y qué me queda? Me queda 250 entre 100. Entonces, 0 aquí, 25 entre 10. ¿Cuánto es? 2.5. ¿Y qué unidad me queda? Metros. Ah, ya. Entonces, 250 centímetros equivale a 2.5 metros. Para ese caso, si en caso se te complica, podrías emplear tu calculadora, ¿no? Así como esta de aquí, ¿sí? Y ahí hacer la división, ¿no? Digamos, pues pondrías 250 sobre 100, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Entonces, este es un ejemplito de conversión. Pero bueno, volviendo al caso entonces, estoy concluyendo de que 1 centímetro va a representar 1 metro. Entonces esto de aquí me dice que 1 centímetro en el papel me va a representar ¿cuánto en terreno? 1 metro. ¿Listo? Es por eso que, por ejemplo, si digamos mi lote o lo que yo estoy midiendo en campo, digamos que aquí mide 10 metros y aquí mide 5 metros. La pregunta es, ¿cuánto va a medir eso en mi planito? En el papel. Entonces, esto es terreno, ¿no? Terreno. Y este es papel, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a medir? Bueno, entonces para eso, recordemos, 1 centímetro equivale a 1 metro. Por lo tanto, ¿cuánto mediría el de aquí? Si era 10 metros, ahora va a ser 10 centímetros. ¿Y cuánto va a equivaler el otro? 5 centímetros. Entonces en mi papel, en una escala 1 al 100, el lote va a medir 10 centímetros por 5 centímetros. Y ahí está un pequeño ejemplo de manejo de escalas. ¿Sí? Aquí lo que importa es quizás dominar un poco el tema de conversiones, ¿no? Estas pequeñas conversiones. Pero si tú lo haces de esta manera, no creo que tengas dificultades, ¿ya? Igual también este curso se complementa mucho con el de topografía, en el cual también vimos unidades en topografía. Ahí incluso he puesto más ejemplos de todo esto, ¿no? Más conversiones y todo eso. Así que te recomiendo también que lo revises. Aquí, cuando llegue el tema de escalas, ya haré más conversiones, ¿no? Pero por ahora, espero que te haya quedado claro. Muy bien. Ahora pasemos al tema de las escalas, ¿no? Entonces, una escala, como te decía, es la proporción o la división entre el dibujo y el terreno, ¿no? O la realidad. En el Perú se recomiendan las siguientes escalas para los siguientes trabajos. A ver, vamos a ver. Escalas grandes, 1 en 500 y 1 en 1000, se emplean para espacios, detalles precisos y planos catastrales urbanos. Bueno, aquí también hay una aclaración importante. No sé si en su momento yo expliqué, pero el tema de catastro es un concepto un poquito quizás nuevo, ¿no? Para aquellos que están llevando este curso, ¿no? Entonces, ¿qué es catastro? ¿No? Es una buena pregunta. Catastro está compuesta por dos partes, digamos. Una parte que es la información gráfica y otra parte que es la información alfanumérica, ¿no? ¿Qué es la información gráfica? Hace referencia a planos, o sea, planos donde se vean los límites de las propiedades. Y la información alfanumérica es básicamente una base de datos en la cual se coloca la información del propietario, como por ejemplo, o si no, la información del predio, o sea, digamos, quién es su propietario, cuánto es el área, perímetro, etc., ¿no? Uso del predio, etc. Entonces, esa parte es la información alfanumérica. Entonces, catastro es el registro de bienes inmuebles, ¿no? Es toda una base de datos, registro de bienes inmuebles. Entonces, planos catastrales significa planos donde se vean los límites de los bienes inmuebles, ¿ya?
Y aquí otro detalle es que también en toma de catastro hay áreas urbanas y rurales. Urbanas es básicamente aquel lugar donde donde todo está distribuido de manera correcta, me refiero a las calles, donde hay todos los servicios, donde hay más personas, es prácticamente la ciudad. Y rural es el tema de sitios alejados, ¿no? Donde ocurre lo contrario, los servicios no carecen a veces de servicios. Mayormente son pueblos jóvenes, mayormente, ¿sí? Y bueno, entonces para esos temas se usa escalas de 1 en 500 y 1 en 1000. Si yo tomase el ejemplo de 1 en 1000, ¿qué estaría entendiendo? Por ejemplo, 1 centímetro, 1000 centímetros, ¿no? Entonces esto convierto, ¿no? ¿Cómo convierto? A metros, 1 metro equivale a 100 centímetros. Ahí está. Adiós, adiós. 2 ceros, 2 ceros. ¿Y qué me queda? Que 1 centímetro equivale a 10 metros. Entonces, si yo hiciese un dibujo a esa escala, 1 centímetro puede equivaler hasta 10 metros. Bien, entonces, he ahí, ¿no? Otra pequeña aclaración del tema de escalas. Otra escala que aquí te recomienda es la escala 1 en 5000 y hasta 10000 para proyectos de carreteras y canales. En este caso, carreteras y canales son proyectos pues de grandes extensiones. Básicamente hablamos de varios kilómetros. 100, no, aunque sí, claro, hay carreteras pues, panamericanas que unen incluso departamentos, ¿no? Y fácil llegan a más de 10 kilómetros, 50 kilómetros, ¿no? Es inmenso, ¿no? Entonces, para esos casos, bueno, se usan estas escalas de unos 5000 hasta 10000. Y luego están las escalas todavía aún más pequeñas. Por ejemplo, de 1 en 25000 y 1 en 50. Este es 50000, claro. Para cartografía general. Por ejemplo, si quiero hacer yo un pequeño mapa de algún estudio en un distrito, por ejemplo, digamos de Arequipa, entonces yo ahí tengo que recurrir a esas escalas, ya que yo voy a manejar información, voy a procesar información para elaborar un mapa que me muestre algún estudio de ese territorio. Se me ocurre, ¿no? Áreas que están propensas a sufrir riesgos por temas de lluvias, se me ocurre. O áreas vulnerables ante deslizamientos, bla. Entonces ahí hago mi respectivo mapa, ¿no? Que incluye ya cartografía, ¿no? Entonces aquí también hay una palabra, esta palabra de cartografía es una palabra que engloba también todo un conjunto de procedimientos. Así como hay topografía, también hay cartografía. Solo que la cartografía se encarga netamente de mapas, planos. Es una ciencia que se encarga de la elaboración, procedimientos para mapas, ¿ya? Y el tema de cartografía ya está muy vinculado con temas de software software SIG, básicamente, que son sistemas de información geográfica. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, el ArcGIS, por ejemplo, es uno, o el QGIS, ¿no? Entonces son programas SIG en los cuales han sido diseñados especialmente para procesar ese tipo de información geográfica. Es por eso que te permiten hacer estudios territoriales, ¿no? Es también interesante, ¿no? Es todo un curso básicamente también hacer todo eso. Y es bastante información que se puede generar, ¿no? Bien. Entonces tengamos estas recomendaciones en cuenta para los diferentes mapas que vamos a ver. En nuestro caso, como tema de topografía, a lo mucho llegaremos hasta las escalas medianas, a lo mucho, ¿no? Ya que estamos hablando de proyectos de carreteras, canales, ¿no? En cambio, lo que son escalas más pequeñas, eso ya serían temas SIG, ¿no? Es decir, temas de software de QGIS, ArcGIS, manipular todo eso, ¿sí? Bien, entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Y aquí también dice, un plano catastral de un lote urbano se trabaja con 1 en 500, ¿no? Mientras que una concesión minera en 1 en 25000, ¿sí? Aquí un lote urbano es básicamente donde vivimos todos, ¿no? O sea, nuestro lote, nuestro predio, ¿sí? Eso creo que es algo bastante conocido. En cambio, una concesión minera es algo diferente. No sé si todos también dominen ese concepto. Voy a explicarlo ligeramente. Una concesión minera es un área que ha sido
solicitada por una persona para que esta persona pueda realizar trabajos de explotación minera. Es por eso que estas áreas pues abarcan grandes extensiones, porque las áreas, ahí hablamos de hectáreas. En cambio, en un plano de urbano, a lo mucho el área será pues quizás 100 metros cuadrados, a lo mucho, ¿no? Exagerando. En cambio, en una concesión estamos hablando quizás de fácilmente 10, 20 hectáreas, ¿no? Hectáreas, ¿no? Hectáreas. Y cada hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, para que te hagas la idea. O sea, estamos hablando de 10 hectáreas, son prácticamente 100.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces hay que evaluar todo eso, se da cuenta que es una gran extensión de terreno. Pero bueno, entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo del tema de escalas y su importancia, ¿sí? Recordemos entonces que el dibujo topográfico es la representación de un terreno, ¿sí? Obviamente considerando sus características naturales y temas artificiales. Naturales se refiere pues a temas creados por la misma naturaleza, como por ejemplo montañas, elevaciones, bueno, todo tipo de elevaciones o también depresiones, ¿no? Pues eso también está incluido en el tema de características naturales. Y artificiales pues todo aquello diseñado por el hombre, carreteras, canales, túneles y bueno, entre otros más. Es por eso que el dibujo topográfico, si bien estamos viendo en este curso las nociones de todo ello, esto tiene gran intervención en temas de arquitectura, urbanismo, minería, agricultura y mucho más. Ahora, si hablamos de los elementos esenciales en el dibujo topográfico, tenemos los siguientes: unas curvas de nivel. Las curvas de nivel es lo que te mostré en el dibujo anterior, aquí, ¿no? Vamos a ver que vaya cargando, ¿sí? Son más que todos, bueno, son básicamente líneas que se cierran en sí mismas y que están, y señalan diferentes cotas para que así puedan representar el terreno. Es básicamente las curvas de nivel. Otro elemento importante es la red geodésica. Este es un tema un poquito amplio. Ocurre que en el Perú, bueno, en todos los diferentes países, cuentan con redes de puntos, ¿no? Es por eso que en el tema de dibujo solamente nos interesa crear una representación de los puntos, es decir, crear una respectiva simbología y dar a entender que este punto, ¿no?, es un punto empleado con un fin específico, digamos, es un punto de estación, digamos, y quizás puedo usar otra simbología para otro tipo de punto, ¿no? Quizás este punto es un detalle o relleno, digamos, ¿no? Entonces ese es otro elemento importante de los planos, tener en cuenta los puntos que se van a representar, ¿sí? Otro tema son las coordenadas UTM o geográficas. Bien, para el tema de topografía siempre se van a emplear coordenadas rectangulares. ¿Qué son coordenadas rectangulares? Que son simplemente variaciones o distancias en el este y en el norte. Bueno, y también en el Z, ¿no? Esas coordenadas son las que se emplean, ¿no? Hay otro tipo de coordenadas que son las geográficas, que esas son las coordenadas expresadas en grados, minutos y segundos. En diferentes, bueno, en topografía es muy raro que empleemos esas coordenadas geográficas. Más que todo estas se presentan en los mismos programas que ya manejan sistemas de coordenadas. Un claro ejemplo sería el Google Earth, que está por aquí. Es un programa bastante liviano, sencillo, pero que ya trabaja con un sistema de coordenadas. Por ejemplo, a ver aquí, vamos a acercarnos ligeramente por aquí. Y no sé si está claro, pero en la parte inferior aquí que dice latitud y longitud, ¿no? Entonces aquí en la parte inferior trabaja con eso. Quizás no esté claro por tema de visión, ¿no? Pero aquí en la parte de configuración yo puedo poner que sean quizás UTM. Si pongo UTM, pues aquí ya van a aparecer otros valores. No está claro, pero que dice este y norte o sur.
y son números en metros, ¿ya? Entonces en los programas ya consideran el tema de los sistemas de coordenadas, no es algo que debemos preocuparnos mucho, ¿no? La verdad, ¿no? Bien, entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? Que las coordenadas es cuestión simplemente de configurar, pero lo importante aquí es entender que el sistema de coordenadas puede ser mediante valores en el este, norte y z, que es lo más común en topografía, y lo segundo, que son coordenadas geográficas, que están expresadas en grados, minutos y segundos. Dicho sea de paso, coordenadas geográficas son dos, ¿no? Dos angulitos. La famosa latitud y la famosa longitud. Estos dos, latitud y longitud. Ambos son ángulos que, como te decía, están en grados, minutos y segundos, ¿ya? Y de igual manera permiten la ubicación de permiten dar la posición de un elemento. Luego, continuando con el tema de los elementos de un plano, o en el dibujo topográfico tenemos la simbología estandarizada. Ocurre que hay diferentes entidades en el caso de Perú, como por ejemplo el IGN, que propone el uso de simbología para representar diferentes elementos. Por ejemplo, un poste propone, ¿no?, que sea como un arco, un palito, aquí el foquito, ¿no? Más o menos así, ¿no? Obviamente aquí también te da medidas, ¿no? Te dice tal radio, tal altura, etc. Y ese simbolito es el que se propone para representar, digamos, postes, digamos, ¿no? Así como eso, hay diferentes elementos, como por ejemplo para lo que son lotes, propone un polígono más o menos así, con una textura, ¿no? Entonces esto indica que esto es un lote o un predio. Y así como estos dos ejemplitos sencillos, en esos manuales de simbología del IGN, hay n símbolos, porque hay bastantes para cada elemento a representar, ¿ya? Deberíamos apegarnos a esos, sí, en su mayoría sí, ¿no? Pero también ocurre que a veces hay elementos que quizás no están comprendidos en ese manual. Entonces uno mismo tiene que crear su simbología y obviamente eso considerarlo en su leyenda. Es por eso que, como te digo, hay que pegarnos hasta cierto punto, sí, ¿no? Pero lo que no se pueda, pues hay que ver la forma de adecuarlo, ¿ya? Así que no hay que preocuparse, ¿no? En tema aquí vamos a ver algunos símbolos, son sencillos, pero para el tema del dibujo necesito conocer, ¿no?, al menos una noción de esos símbolos, ya que hay símbolos para ríos, caminos, edificaciones y otros. Bien, ahora sobre los instrumentos, ¿no? Esta parte es algo bastante general lo que voy a mencionar, ya que son conceptos, creo que cada uno ya tiene, da por entendido que ya debe manejarlo, porque son elementos que uno ha visto a lo largo de su vida. No creo que usted en su vida nunca haya visto un juego de escuadras, no creo, ¿no? Entonces en ese caso, los elementos para el tema de dibujo pueden ser desde reglas y escuadras. De las reglas y escuadras, recuerda que estas reglas vienen diseñadas con ciertos ángulos. Por ejemplo, esta escuadra de aquí que tú ves tiene el ángulo de 30, 60. 60. ¿Sí? Obviamente aquí hay un ángulo recto, ¿no? Es como un triangulito, prácticamente. Un triángulo rectángulo. Esta otra escuadra que tú ves aquí tiene un ángulo de 45, 45. ¿No? Y aquí tiene pues el ángulo recto. ¿Sí? Las escuadras, estas son las escuadras, ¿sí? Luego tenemos el transportador, que normalmente viene en este modelo. Otros modelos en los cuales es todo un círculo, ¿no? Es lo mismo, solamente que al ser todo un círculo pues está englobando grados desde los 0 hasta los 360 grados. En cambio esta escuadra, que es la mitad, engloba pues del 0 a 180 grados. Y es lo suficientemente necesaria para poder crear algún trazo siguiendo alguna dirección. Así que si tú tienes esta escuadra de aquí, es suficiente con eso, no es tan necesaria la otra, ¿no? Sería un poco más sencillo trabajar algunas cosas, pero solo algunas cosas también. Luego, también aquí debemos recordar, ¿no?, los ángulos
¿sí? Y también aquí hay unas famosas reglas paralelas, ¿no? Que trabajan de la mano con tableros de dibujo, ¿no? Es básicamente esto. Vamos a buscarlo. Seguramente alguna vez lo manejaste, seguramente, ¿sí? Ah, bueno, aquí chicas, vamos a ver. No, esto no. Aquí no, más quiero ver la carpeta, ¿no? Ah, ya, este está. Este es un tablero de dibujo, ¿eh? Sencillo, ¿no? Reglas verticales y horizontales. Listo, ¿sí? Esto sería lo ideal, ¿no? Para trabajar el tema de dibujo. Pero también habría que ver si tienes la opción de poder conseguirlo, ¿no? Si no, tampoco es tan necesario, ¿no? ¿Te facilita algunas cosas? Sí, ¿no? Pero si no logras conseguirlo, no te preocupes, no te preocupes. Igual lo que se puede realizar en topografía no es algo pero tan necesario estos tableros de dibujo. Quizás para un curso de dibujo técnico, ahí sí, ¿no? Pero si es un curso de dibujo topográfico, ese es... Más va a ser, digamos, los pequeños cálculos que se necesitan para hacer los dibujos, que el mismo dibujo en sí, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, pasemos al siguiente material, que es el famoso compás. Bueno, de este compás, ¿qué te puedo comentar? ¿No? Es básicamente como un accesorio que tiene una punta fija en la cual se fija al papel, ¿no? Y el otro extremo tiene una pequeña asita que gira para poder asegurar el lápiz que tú ves aquí, ¿no? Entonces el lápiz se introduce ahí y tú lo aseguras. Y de esa manera tú posicionas esto fijo en el papel y lo demás tú lo giras, ¿no? Y te va a dibujar un pequeño círculo, ¿sí? Es por si quizás nunca usaste compás, aunque dudo, ¿no? Siempre en el colegio a veces te piden para algunos temas de matemática o geometría. Entonces ahí debiste conocer el compás. Y si no, pues ahí te lo presento. Luego, papel, dibujo, de igual manera. Hay que procurar por lo menos papeles de 90 a 120 gramos, que son hojas un poco más gruesas. O sea, el peso se referencia a que son más gruesas. Nada más, ¿sí? Y lápices, como tú has visto, hay diferentes tipos de lápices. Los H son los más delgados, mientras que los B son más, su trazo es mucho más grueso. Aquí se puede ver la imagen, ¿no? Cómo son esos trazos de esos lápices. Muy bien, un tema también adicional es el tema de estilógrafos, ¿no? Y lo curioso de estos accesorios de dibujo es que antiguamente, ¿no? Cuando los empleaban, pues lo que hacían era hacer un dibujo en una hoja, un hojabón, y luego todo tipo de dibujo adicional que requería, digamos, la misma base de dibujo hecha en hojabón. Entonces tú colocabas una hoja Canson encima de eso y tú usabas tus estilógrafos para dibujar sobre esos, ¿no? De tal manera que tú creabas como una calca, ¿no? Una copia. Y eso era bastante interesante, ya que tú podías hacer diferentes temas, o sea, diferentes hojas Canson para un tema específico, digamos, un tema de geología, otro tema netamente topografía, curvas de nivel, se me ocurre ya otro, ¿no? Otro para ubicar netamente algún diseño, listo, ¿no? Entonces tenía muchas aplicaciones, ¿no? Entonces es otro elemento que se puede emplear, estilógrafos, ¿no? Son básicamente lapiceros, básicamente eso. Luego tenemos borradores de goma y esos son elementos adicionales que son muy generales. Y aquí tenemos el escalímetro. Allá, este sí es bueno. Este es un accesorio muy importante en el tema de dibujo, porque el escalímetro, como tú ves aquí en la imagen, es básicamente una regla, ¿no? Una regla que cuenta con... Lo llamaría una regla triangular, ¿no? Una regla triangular en la cual en cada uno de los lados que presenta una escala. O sea, en esta cara hay una escala, en esta misma elevación, en la otra carita hay otra escala. Por lo tanto, al ver tres lados hay 6 caras, ¿sí? Y cada una de esas caras contiene una escala diferente. Es práctica para el momento de crear trazos de una manera más rápida, ¿sí? Te ayuda al tema de escalas. Pero aún así, con una regla también se podría, solo que es un poquito más trabajoso con una regla normal de centímetros. Se podría, solo que es un poquito más trabajoso. Y bueno, entonces en las escalas siempre hay escalas de 1 en 500, 250, 1000. Entonces son las escalas más conocidas, ¿ya? Algo adicional para tus dibujos es necesitas una cinta adhesiva y un tablero de dibujo. Bueno, es algo adicional.
Y ahora pasemos a una parte muy importante, que es el tema de herramientas digitales para dibujo. Todo lo que vamos a ver en este curso son herramientas físicas, ¿no?, de dibujo. Estamos viendo las nociones de dibujo topográfico, pero ya más adelante vamos a ver un curso netamente de dibujo empleando software. En este caso sería AutoCAD o el AutoCAD Civil 3D, o también algún programa SIG. Entonces esos tres programas son los que se emplean para dibujos digitales. Y actualmente pues esas son las herramientas que se emplean, ¿no?, debido a que pues avanza la tecnología, se van creando más programas, herramientas más prácticas y todo ello. Bien, tengamos entonces en cuenta que yo te recomendaría bastante que vayas aprendiendo estos programas, ¿no? Mientras más antes los domines o mientras más sepas esos programas, va a ser mucho mejor. Muy bien, entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya? Aprender AutoCAD, Civil y ArcGIS o quizás QGIS. Esos son programas que te van a servir bastante. Claro, si es que quieres enfocarte en temas de topografía, ¿no? Si eres tú de otra rama, de ingeniería civil o quizás geológica, ¿no? Ahí quizás habría que enfocarse mucho más en uno que otro programa. ¿Ya? Bueno, aún así, para casi todas las ingenierías nos requiere AutoCAD, así que AutoCAD sí o sí deberías aprender. Bueno, entonces estos programas están aquí, ¿no? AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, ArcGIS, QGIS. El AutoCAD Civil 3D es un programa netamente para topografía, diseño de carreteras, canales, etc. Si tú eres de topografía, de hecho debes dominarlo a un buen nivel, ¿no? Y si te interesa el tema de SIG, también está AutoCAD Map 3D. Y estos dos son para información shapefile, que es archivos netamente para mapas y cartografía, ¿ya? Entonces, si tú dominas estos de aquí, pues ay, va a ser un boom, ¿no? O sea, te va a ayudar bastante dominar esos programas. Vas a poder hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces es una recomendación, ¿no? Primero llevas este curso de dibujo, comprendes las nociones de dibujo y ya luego te pasas a los demás temas, ¿no?, que te van a servir bastante. Bien, ahora continuemos, ¿sí? Otros programitas que nos complementan estos son programitas pequeños, como por ejemplo el Google Earth Pro que hemos visto, el Global Mapper, que es un programa también para poder procesar archivos. Y bueno, estos son programas adicionales, ¿no? Y la ventaja de estos programas es que te permite, o sea, parte del programa es que ya llevan consigo imágenes de toda la Tierra. Entonces tú puedes simplemente tomar esa imagen, puedes digitalizar la información y puedes llevarla a AutoCAD y ya tienes un pequeño planito con información de una imagen, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo. Entonces esto se puede ver en el QGIS, ArcGIS y todo lo demás, ¿no? Es bastante práctico ver todo esto, ¿no? Solo que para esto tú ya necesitas tener cierto dominio del programa ArcGIS o QGIS y también del programa AutoCAD. Entonces necesitas tú ya tener bases para poder hacer esto, ¿no? Es algo interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver esto también aquí en el programa, ¿no? De hecho aquí en el canal ya hay cursos de Civil y algo de ArcGIS. Entonces vamos a ir viendo la opción de preparar cursos mucho más especializados para estos temas, ya, así que te acompaño a que los revises, ¿no? Sí, te van a servir bastante. Así como este curso de ahora, como el presente curso de ahora, voy a preparar sus sílabos y va a estar todo accesible, ¿no? Como un curso completo, ¿ya? Para que puedas complementar todo lo que vas a ver aquí en dibujo. Muy bien. Ahora pasemos a un pequeño ejemplo de aplicación en un proyecto topográfico. A ver, digamos que a ti te mandan a hacer el levantamiento catastral o el levantamiento topográfico catastral de toda un área, ¿no? Entonces recuerda que cuando hablamos de topografía en catastro estamos hablando de límites de propiedades. Entonces lo que yo te estoy pidiendo es que me hagas un levantamiento de los límites de las diferentes predios, propiedades que tú veas en determinada área.
Entonces, lo correcto es primero ir a campo, sí, ir a campo. Yo voy, hago mi pequeño croquis, sí, lo más cercano a lo que yo vea en campo, lo más cercano. Y luego de eso, debo emplear, pues, ¿no?, una hojabón, un lápiz, si es posible HB, para hacer un croquis preliminar. Como estamos en el tema de dibujo, aquí pues tenemos que hacer un croquis bastante legible, claro. Evitar estos de aquí, evitar estos doble trazos, evitar borrones, ¿no? Evitar también que líneas sean bastante curvas. Digamos, si un lado es recto, pues no puedo hacer que una línea sea curva, ¿no? O sea, se supone que esto debe ser recto, pero yo hago todo curvo. Entonces hay que evitar esas pequeñas cosas. Recuerda que es un curso de dibujo, entonces tienes que de alguna manera afinar un poco tu pulso, ¿sí? Entonces esa es la recomendación en este caso. Muy bien. Entonces comenzamos haciendo un pequeño croquis preliminar, como se muestra aquí en la imagen, trazando curvas de nivel estimadas, ¿sí?, estimadas, referenciadas a campo, para poder complementar este pequeño croquis. Como siguiente paso está la fase de digitalización. Entonces, una vez que yo hice mi croquis o mi boceto, yo tengo que, bueno, se recomienda que el croquis se escanee, ¿no?, y se lleve a AutoCAD, y en el AutoCAD mismo, ¿no?, lo digitalizo. Es básicamente algo parecido a esto, ¿no? Mira, imagina que yo voy al PowerPoint, ¿no? Imagina que esto es mi croquis. Entonces abro ahí, a ver, voy aquí, ¿no? Abro todo esto, y aquí hago mi trazo, ¿no? Imaginemos, entonces aquí tengo, digamos, un lote, más o menos así. Aquí tengo otro lote, ¿no? Aquí tengo, imaginemos que un parque, sí, imaginemos eso. Y luego, ¿qué más puede tener aquí? A ver, imagina que aquí tengo postes, digamos, ¿no? Ya está, ¿no? Y aquí quizás hay un... ¿qué puede ser? Pues, ¿no? Bueno, solamente esto por ahora. Sigamos que es esto. Entonces, esto yo lo hago pues a mano, en mi libreta, ¿no? Trato de hacer un trazo bastante legible. Es posible también un esquema de curvas, más o menos como están. Algo así, ¿no? Entonces entonces esto lo escaneo, ¿no? Y una vez que lo escaneo lo obtendré como una imagen, ¿no? Y una imagen puedo llevarla aquí al AutoCAD, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Entonces un dibujo nuevo, ¿no?, para no perjudicar eso. Pegamos aquí, ¿no? Y ahí tengo la imagen, ¿sí? Solo que aquí el procedimiento yo tengo que escalar la imagen, ¿no? Es un procedimiento algo complicado. Pero básicamente es lo siguiente. Mira, yo creo una línea, digamos que este lado de aquí mide 50 metros, digamos. Entonces voy a crear una línea que mide, digamos, 50 metros. Y luego esto voy a escalarlo. Entonces elijo SC Enter, pico en esta esquina, 0.1. Y esto chiquitito lo voy a llevar aquí. Ahí. Ya está, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es escalar la imagen. Se supone, pongo AL Enter, de esta esquina a esta esquina de arriba, y de esta esquina a esta esquina de abajo. Pongo Enter, escalar, sí. Y ahora la imagen pasa a ser parte de ese tamaño. Y mira, ahí está mi línea que mide 50, y ahora la imagen está escalada a ese tamaño. Entonces, una vez que la imagen está escalada, ¿qué puedo hacer? Puedo digitalizar los demás lados, como tú ves a continuación. ¿Okay? Nuevamente, no voy a entrar en muchos detalles el tema de escalar, pero es básicamente esto, ¿no? Mira, tienes la imagen, ¿sí? La imagen que puede estar de este tamaño, mucho más grande. Entonces, ¿qué hago? SC Enter, pico una esquina y pongo un número menor a 1, 0.2, digamos. Y la imagen se achica, ¿verdad? Y así lo achico hasta que tenga un tamaño parecido a esto. Y luego, ¿qué hacía? AL, presiono AL, Enter, elijo la imagen, Enter. Y de esta esquina, ¿a dónde lo llevo? A esta esquina. Y de esta otra esquina a esta otra esquina. Enter, escalar, sí. Y ahí está la imagen en el tamaño. Para esto no te preocupes, vamos a ver, cuando llegue el momento también haré este procedimiento mucho más lento. O también cuando hay otro curso, lo voy a hacer mucho más lento y voy a enfocarme más en los detalles, ¿no? Solamente ahora, haciendo una pequeña explicación de este procedimiento, ¿ya? Entonces es lo que se dice aquí, ¿no?
Entonces puedes escanear, ¿no? Lo llevas a AutoCAD y puedes tú repasar o digitalizar los demás lados de los predios, ¿ya? De igual manera, importar datos de un GPS. Para el tema de GPS, quizás se te es complicado en un GPS. Yo también me incluyo, no tengo un GPS tal cual. Pero lo que podría hacer es buscar una aplicación GPS, ¿no? Si no me equivoco, hay una que es Mobile Topograph. La aplicación, no es una aplicación, ¿ya? Me parece que es me parece. Es una aplicación en la cual se ven las coordenadas así en metros, ¿sí? Entonces, cuando yo llevo eso en mi celular, yo puedo tomar coordenadas de algunos puntos. Pero el detalle es que al ser GPS una aplicación, las coordenadas pues no son precisas, ¿no? Te puede servir como referencia, ¿no? Para saber dónde se ubica todo, pero si tú piensas hacer un levantamiento con full GPS de aplicativo, no te va a salir bien el levantamiento, porque el GPS de por sí tiene un error de algunos metros. Así que no es muy recomendable, ¿no? Bueno, para eso ya hay todo un procedimiento topográfico, ¿no? Ya sé, yo puedo dejar puntos, pero luego me estaciono, creo puntos nuevos y luego recién hago otro levantamiento. Pero eso es un tema netamente topográfico, ¿ya? Quizás en el curso de topografía que también estoy preparando de fundamentos de topografía, ahí también hable un poco de eso. Pero bueno, continuemos entonces. La fase de presentación final. ¿Qué consiste eso? Pues mediante un programa SIG. La palabra SIG significa Sistema de Información Geográfico, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un software SIG, básicamente estoy hablando de un software que trabaja información geográfica. Por ejemplo, QGIS o ArcGIS, por ejemplo. Entonces lo que se hace es aplicar simbología y luego exportar todo en PDF o en DWG, ¿ya? DWG es la extensión de AutoCAD, para que te hagas la idea. Quizás te parece raro, ¿no? ¿Qué será DWG? Entonces AutoCAD, todo archivo que guarda tiene esa extensión. Vale, por ejemplo, voy a guardar esto, digamos, ¿no? Voy a guardarlo aquí en mi escritorio. Y mira, incluso cuando lo guardo, aquí aparece asterisco.dwg. Entonces, esto de aquí es la extensión de DWG, que es de AutoCAD, ¿ya? Es para que quizás si desconoces, entonces ahora tienes ya la idea. Muy bien. Ahora pasemos al tema de croquis. Bien. Entonces, en cuanto a croquis, ¿qué es lo que te comenté? Es básicamente un boceto hecho a mano de una representación aproximada de lo que hay en campo o de relieve, considerando elementos naturales y artificiales, ¿sí? Al ser una representación a mano alzada, no cuenta con todos los elementos de un plano. Recuerda que los elementos de un plano son, pues, ¿no? la grilla, el norte, ¿qué más? A ver, hemos visto también el cajetín, ¿no? De información, una leyenda. No cuenta con eso, ¿no? Entonces un croquis solamente es una representación para tener idea de lo que hay en campo, nada más. Un croquis se caracteriza porque no usa escalas, claro, porque al ser un plano sí usa escalas, ¿no? Por ejemplo, escalas 1 en 100, 1 en 1000, todo eso. Pero un croquis no carece de esto, carece de escalas. Como te mencioné, representa elementos naturales y artificiales con una simbología. Es un dibujo a mano alzada, ¿no? En pocas ocasiones se usa una regla, ¿no? o incluso papel milimetrado. Normalmente estos croquis se hacen en la libreta topográfica. Bueno, aquí no tengo una imagen de una libreta topográfica, pero es básicamente esto, ¿ya? Estos, ¿no? Entonces mira, aquí creo que está. Mira, ¿ves? O si no, aquí. Entonces, en una parte hay columnas, en una cara, y en otra cara es una parte cuadriculada. Entonces, el croquis tiende a hacerse en la parte que es cuadriculada, aquí. En la parte izquierda se anotan datos de levantamiento, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa el croquis, ¿sí? Entonces, eso se emplea, ¿ya? Y luego, pues, ya pasamos a un programa CAD o SIG, ¿no? CAD se refiere a AutoCAD, ¿no? Tal cual, ¿ya? Así para que quizás se les hace nueva la palabrita, es AutoCAD.
Ahora pasemos al tema de croquis y simbología. Muy bien. Para esto debemos entender que hay diferentes tipos de croquis. Uno de reconocimiento, uno de levantamiento y uno catastral. ¿Ya? Croquis de reconocimiento. Si digamos, a mí me encargan de hacer un levantamiento topográfico de dicho lugar, entonces yo tengo que ir primero al terreno, o sea, al lugar, para ver exactamente qué es lo que hay que hacer. O sea, voy a reconocer todo el área, voy a estimar cuánto tiempo me va a demorar. Eso es bastante importante en topografía, porque si digamos tú solo te confías en lo que te dice alguien, digamos yo te contrato a ti, yo te digo, sabes, yo tengo un área de digamos 100 metros cuadrados, digamos, o sea, yo te digo eso, ya, pero tú te confías en eso y vienes y piensas que es esa medida, pero ocurre que yo te he mentido. Tú vienes a campo y te das cuenta de que quizás sea el doble o el triple, es decir, 300 metros cuadrados o más. Entonces, siempre es importante ir a campo, verificar uno mismo y tener una idea ahí de lo que se va a hacer. En base a eso yo puedo hacer un croquis de reconocimiento, es decir, hago un pequeño croquis a mano de todo el lugar y me hago una idea clara de qué es lo que yo voy a hacer. ¿Ya? Es una idea clara hacer eso, ¿sí? Esta idea de croquis de reconocimiento yo lo puedo complementar con algún programa. Por ejemplo, aquí vamos a abrir esto, o el ArcGIS, creo que está conectado, vamos a ver. Para esto, es que esto probablemente tiene la opción de ver imágenes, ¿no? Entonces yo puedo complementar con eso, ¿ya? A ver, esperemos entonces mientras van abriendo. Y lo que te digo es que yo puedo complementar con una imagen directamente vista del lugar. Por ejemplo, aquí yo voy a poner, a ver, ¿dónde estamos? Web, Google, satélite, ¿sí? Aquí, por ejemplo. ¿Dónde están? Este es Perú, ¿no? Arequipa. El detalle es que como se ven full cordilleras, ¿no? Es un poquito difícil ubicar aquí la ciudad. Bueno, tendría que buscarlo con más detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo me acerco, me doy cuenta claramente de los detalles que se ven aquí, ¿no? ¿Ves? Entonces, aquí fácilmente se podría ver alguna ciudad, ¿no? Si es que estuviese en el centro de Arequipa, ¿no? Y así, ¿no? Una carretera, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Diferentes elementos, ¿sí? Entonces, esta imagen me puede ayudar, ¿no? Aquí, de igual manera, no sé si se podrá en este caso, es que aquí requiero conectar la información. Vamos a intentar, ya. Si no se puede, entonces vamos a dejarlo ahí nomás. Base map, imagen y etiquetas. Vamos a ver. Esperemos que sí, lo reconozca. Ah, ya, sí, aquí está. Bueno, aquí estoy cerca de una ciudad. Nos vamos a acercarnos aquí. A ver. Un ratito, vamos a acercarnos con mucho cuidado. A Tico, ¿no? Bueno. Entonces, ahí veo claramente, ¿no? Una imagen de todo el lugar, ¿ah? ¿Sí? Salvo que en algunos casos pues es algo borroso. Pero también depende del internet que tú no tengas, ¿no? Quizás mi internet no es muy rápido. Pero la idea es que yo puedo complementar con imágenes que yo tenga de los programas. Puede ayudarme para hacer un pequeño croquis, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya? Que me puede ayudar mucho el tema de imágenes. Muy bien. No sigo solamente calles, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién cambia la imagen? Bueno, está algo lento. No sé si llega a cambiarlo. Bueno. Sí. Ahí está, creo yo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es cuestión de manejo, ¿no? Del programa. Parece que el QGIS tiene una imagen un poco más nítida, ¿no? De todo, me parece. Bueno, entonces son opciones, ¿ya? Que pueden complementar tu croquis. ¿Listo? Luego, otro tipo de croquis es el de croquis de levantamiento. O sea, una vez que yo hice mi croquis de reconocimiento, hago de levantamiento. Entonces, este croquis de levantamiento se hace cuando yo voy directamente a campo ya a hacer el trabajo. Entonces ahí voy con mi libreta, hago el croquis de todo el lugar que estoy levantando y ahí obviamente anoto detalles
más específicos o más técnicos, como por ejemplo alguna dimensión de algún predio, señalar algunos puntos, etc., ¿no? Entonces ahí se detallan ya elementos más aproximados, ¿no? Anotar coordenadas, quizás puntos de control, etc., ¿ya? Entonces es un croquis hecho ya en campo. Bien. Luego tenemos uno catastral, en el cual yo puedo señalar netamente los límites de propiedades, ¿sí? Detallar linderos. Linderos es como si te dijera qué es lo que se encuentra al lado de un lote, ¿no? Digamos, colinda al norte con la vivienda tal, colinda al sur con la avenida tal, colinda al este con el parque tal, o al oeste con el colegio, no sé, digamos, colegio Jesús, digamos. Bueno, ya, entonces ahí tengo que detallar en un croquis catastral, ¿no? Esos datos específicos, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de croquis, ¿no? Croquis de levantamiento, croquis catastral. Ahora, ya acabamos esta partecita, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, ¿sí? Para terminar este tema de una vez. Creo que ya falta poco, me parece. Todavía falta la simbología, ¿no? Todavía falta varias cositas más. A ver. Dentro de los croquis hay diferentes elementos que se deben tener en cuenta, ¿sí? Primero, cuando yo tenga algún elemento de relieve del terreno, como curvas de nivel, entonces yo voy a usar unas líneas de contorno. ¿Qué se refiere a eso? Una línea continua, así, tal cual. Una línea, ¿ya? De igual manera voy a representar ¿qué? Ríos, montañas, lagunas, árboles. Dentro de los elementos artificiales tendríamos caminos, casas, postes de luz, cercas. Y dentro de los datos generales para todo tipo de plano o croquis tenemos también el norte, ¿ya? Algo importante, creo que olvidé decirte, ¿no? Pero en el croquis también tiene que estar el norte, ya que eso te da una idea de cómo está orientado todo tu dibujo, ¿sí? En este caso, o bien el norte está así rotado, ya que tu dibujo está en vertical, que es lo más recomendable, o también puede ser lo contrario, a que tu dibujo esté algo rotado y que el norte esté hacia arriba, ¿no? También podría ser así. En este caso lo más sencillo sería que el dibujo esté alineado, ¿no? Y que el norte ya yo lo adecuo a como se ve en campo, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esas dos recomendaciones, orientación y el norte. Bien, ahora pasemos al tema de referencias y anotaciones. Si bien yo en un croquis tengo que señalar si es que hay un río por aquí, si es que hay una carretera, ¿no? Si es que hay una casa, o unas viviendas, o algunas estructuras, cualquiera, ¿sí? Yo tengo que hacer el trazo correspondiente para eso, ¿sí? Pero también tengo que nombrar, ¿no? Señalar el nombre de ríos, caminos, estructuras. Es decir, si yo veo la opción de señalar eso, que es lo más recomendable, ¿no? Pues aquí yo pondría, bueno, río, no sé, pues qué río, un nombre. Río Amazonas, ajá, ya se me ocurre. Entonces pongo ahí, ¿no? Río Amazonas. También para el tema de ríos, lo recomendable es que todos los nombres que tú pongas, ponlos pues, ¿no? Alineados al elemento que estoy señalando. Entonces, si digamos el río está en este sentido, entonces el nombre yo pondría también en este sentido, ¿no? Bueno, es una pequeña recomendación, ¿ya? Para evitar confusiones, ya que al tener la misma dirección o inclinación, pues va a ser más sencillo poder relacionar que este nombre corresponde al río. De igual manera, si es que hubiese algún camino bastante conocido o una calle bastante conocida, debo señalar, ¿no? Señalar su nombre. Quizás es una avenida bastante conocida, ¿no? Entonces puedo colocar ahí un nombre que me dé a entender que esa avenida está ahí, ¿sí? Bueno, y otro tema ya complementario es las escalas, ¿eh?
Si bien te mencioné que en un croquis no es necesario colocar una escala, en realidad habría por lo menos que mantener una relación proporcional al dibujo. ¿A qué me refiero? Digamos que aquí tengo pues toda una casa, ¿verdad? Tengo una casa. Pero, ¿qué pasaría si, bueno, yo veo en campo, ¿no? Que esta dimensión de esa casa, digamos, esta dimensión es 20 metros, ¿no? Digamos. Y esta dimensión de aquí, digamos que es 15 metros. Entonces, yo debo procurar que por lo menos guarde en relación las dimensiones. ¿A qué me refiero? Supone que la de 20 debe ser pues mucho más grande el trazo que la de 15 metros, ¿no? Sería algo raro que el trazo de 15 se vea mucho más grande que la de 20 en el croquis. No digo que uses una regla, pero trata de guardar una relación aproximada para que guarde pues sentido y relación tu dibujo. Si no, se ve algo completamente raro, ¿no? Imagínate que algo de 15 metros sea más grande que el de 20 metros, sería raro. Pero bueno, es una recomendación, ¿ya? Entonces aquí te dice, ¿no? Es importante mantener las proporciones de los dibujos realizados. Bien, entonces esa es una importante recomendación y hay que considerar todos estos elementos de un croquis. Veamos ahora el tema de la simbología topográfica, pero aplicada a los elementos que corresponden a un plano. Para esto entonces vamos a entender que en el tema del Perú, estamos hablando de Perú, ¿sí? Existen algunas normativas e instituciones que proponen una simbología a emplear para los planos. Es por eso que el IGN, ¿sí?, o el Instituto Geográfico Nacional, al igual que las normas técnicas peruanas, formulan o proponen una simbología a utilizar. Es por eso que esta simbología se puede agrupar en diferentes partes, digamos. Una parte puede ser la simbología de relieve y curvas de nivel. Para este caso, entonces, se va a emplear una simbología específica para determinar o para utilizar en las curvas de nivel. Por ejemplo, la misma curva de nivel se representa mediante una línea continua que puede variar su grosor. ¿Por qué puede variar su grosor? Porque dentro de las curvas de nivel pueden haber curvas simples o curvas digamos maestras, digamos, ¿no? O sea, curvas principales y secundarias, o curvas mayores y menores, curvas que se diferencia simplemente por el tema del grosor. Es decir que, digamos, si yo tuviese una parte de una superficie de este tipo más o menos, mediante curvas de nivel, la curva mayor se representaría mediante un mayor grosor. Sería más o menos así. Entonces, lo que se tiene que entender aquí es que estas curvas se diferencian en que las de menor grosor son consideradas como curvas menores o curvas secundarias, mientras que las de mayor grosor son las curvas principales o curvas mayores. ¿Sí? Es también muy común el tema que en las curvas de nivel, cada 5 curvas exista una curva mayor. Es decir, que esto más o menos sería así, ¿sí? Es decir, cada 5 curvas, es curva 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces la quinta, bueno, la que siga, debe ser una curva mayor o curva principal, ¿ya? Normalmente los planos suelen distribuirse de esta manera. Otro tema importante es que aquí te menciona cotas altimétricas. Es básicamente la altura o la cota a la que se ubica una curva de nivel. Es por eso también que normalmente estas cotas altimétricas son asignadas a las curvas mayores. Normalmente, ¿no?
Entonces, debido a que si se asignaran a todas las curvas, el plano estaría un poquito cargado, digamos. Es por eso que se suele asignar solamente a las curvas mayores, ¿no? El número entonces iría aquí en medio y la cota o ese número podría ser no sé, digamos 2000, ¿no? 2000 o quizás aquí sería 2005, ¿no? Bueno, entonces habría que definir no exactamente el valor, pero el número o la cota va en medio de la curva, como se muestra aquí. Luego tenemos la pendiente pronunciada. A ver, cuando yo tengo curvas de nivel que están bastante juntas, algo así, entonces estoy entendiendo de que esta parte del terreno es una parte con una gran inclinación o pendiente. Mientras que si el terreno fuese, bueno, si las curvas de nivel fuesen bastante separadas, ¿qué se está entendiendo aquí? Que el terreno debe ser casi horizontal, ¿no? Bueno, si fuese horizontal entonces no habrían curvas, pero al tener esta forma, entonces las curvas están separadas en gran distancia, por lo tanto el terreno es ligeramente plano, ¿no? O quizás muy poca inclinación o pendiente, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que esto significa las curvas muy juntas o quizás muy separadas, ¿no? Estas son muy juntas y estas son muy separadas. Bien. Luego de eso tenemos la famosa depresión. Es una zona de menor altura. A ver, para eso entonces, recuerda que las curvas de nivel tienen su cota altimétrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo esta siguiente forma? Mira, una curva, otra curva. Uy, el detalle es que el autocorrector el autocorrector me está o sea, me corrige el trazo, ¿no? A ver, un minutito, por favor. Voy a buscar la forma de engañar a eso, ¿no? Algo así. Ahí está. Y luego tenemos otra curva aquí dentro, digamos. Bueno, ya, algo así, ¿no? Bien, entonces cada curva que esté dentro de la otra, lo que va a indicar es que si las cotas que están alrededor, estas varían, entonces estamos ante una depresión. Es decir, la cota de aquí afuera digamos que es 50, digamos, ¿no? Entonces la que sigue, de la curva que sigue, su cota es 40. De la que esté aquí en medio, digamos que su cota es 30. Entonces date cuenta que sus cotas están disminuyendo. Por lo tanto, la parte de en medio es la parte que está más abajo prácticamente. Por lo tanto, este elemento de aquí está representando una depresión. Es decir, que es un hundimiento o depresión, tal cual, ¿no? Es lo inverso a una montaña, digamos, lo inverso. Ahora, ¿qué pasaría si los números estuviesen al revés? ¿Qué pasa si el de aquí fuese 50, aquí 40 y aquí fuese 60? Entonces, en ese caso, espera, no, 50, no, aquí sería 30, ¿no? 30. Entonces, 50, 40, 30. Entonces, la curva de dentro es 50, la que sigue es 40 y la que sigue es 30. Entonces, yo estoy ante una elevación, que puede ser un cerro, una montaña. Bien. Cambio, si yo dibujo un perfil del otro elemento cuando las curvas disminuían, el perfil sería lo contrario. Algo así sería el perfil, ¿no? Entonces esta es una elevación y este es una depresión, ¿sí? Entonces la forma de las curvas de nivel me ayuda a entender todo eso, ¿no? Si es que el terreno tiene una gran inclinación, tiene baja inclinación, si es que es una depresión, una elevación, si el terreno es bueno, la separación de curvas se diferencia porque son curvas mayores, curvas menores y todo ello. ¿Okay? Ahora pasemos a otro tipo de simbología, la simbología de elementos hidrográficos. Bien,
Para el tema de ríos, lagos, etc., se usan los diferentes tipos de trazo. Para un río no es más que una línea de color azul con dirección del flujo. Entonces el río podría ser básicamente así, y aquí se le suele colocarse una dirección de flujo, ¿no? ¿Sí? Básicamente como flechitas que me indiquen hacia dónde está yendo el flujo. Muy bien. Luego tenemos un lago o laguna. Básicamente es una acumulación, un cuerpo de agua, ¿no? Y esto se representa mediante una línea o una curva que se cierra en sí misma, pero es de color azul, ¿sí? Luego de eso tenemos un canal de riego. En este caso, la recomendación es que el canal de riego se lleve como una línea azul con doble trazo lateral, ¿no? ¿Sí? Podría ser así. O también he visto que suelen prestar solamente como una doble línea, ¿no? Una doble línea. Bueno, luego también un pozo, ¿sí? En el caso de un manantial o pozo, recuerda que esto está debajo de la superficie, ¿no? Además de que te dice aquí es un círculo con líneas concéntricas, ¿no? También suele emplearse el trazo discontinuo para este elemento, ya que este elemento no está visible a la superficie, ¿no? Está debajo. Por lo tanto, se recomienda que se emplee el tipo de trazo discontinuo para poder representar todo eso. Muy bien. Ahora pasemos con la vegetación. A ver, para el tema de vegetación se tiene que indicar, se puede variar entre la ubicación de bosques o un árbol individual. A ver, comencemos con bosques. Como dice la palabra, ¿no? Es una gran agrupación de árboles, ¿sí? Entonces, si yo hago, digamos, el símbolo como una pequeño arbolito así, ¿no? Entonces, este simbolito tiene que repetirse muchas veces, dando la forma del bosque, ¿no? Digamos que el bosque tiene esta forma, digamos, ¿no? Todo el bosque. Entonces tengo que poner esos simbolitos y que den dicha forma, ¿ya? Luego, otro elemento es un árbol solitario. Pues en este caso solamente este elemento estaría solo, ¿no? Es separado ahí, ¿no? Tal cual. ¿No? Y estaría un arbolito, ¿sí? Es recomendable que los arbolitos los dibujes tú en vista plana, o sea, desde arriba. Te digo esto porque en algunas ocasiones en los perfiles suelen representarse también algún elemento. Es por eso que el símbolo tiene que estar visto desde arriba, ¿no? En cambio, si fuese un perfil, pues ahí sí podría usar, ¿no? Otra representación, pero un arbolito visto desde un corte, ¿sí? Luego tenemos, aquí te entra la recomendación del círculo con una cruz interna, ¿sí? Podría ser, o también solo un árbol solitario. Cultivo agrícola. Bien, dentro de unos mapas, áreas, también está presente el tema de áreas que son para el cultivo, ¿no? Entonces, en ese caso, eso se representa mediante líneas inclinadas de 45 grados, las cuales dan a entender que es un cultivo agrícola. Y luego tenemos los famosos matorrales, que básicamente es como un bosque, pero date cuenta que tiene menor vegetación, ¿no? La vegetación es baja. Es como si encontraras varios árboles de alguna manera juntos, pero es mucho menos juntos que un bosque. Es como una vegetación presente, ¿no? Y para eso usan formas zigzag, ¿no? Es decir, básicamente así, ¿no? Pero lo cual también es, normalmente también he visto que incluso los matorrales, suelen obviarlos y solamente consideran tipo árboles, ¿no? Bueno, es otra recomendación que te da aquí, ¿no? Luego pasemos a infraestructuras y construcciones. Para estos casos,
se usan algunos símbolos para casas y edificaciones. Para este caso se usa básicamente un polígono que represente la forma del edificio o de la casa y que dentro de ella tenga cierto sombreado, ¿no? de un color algo oscuro, cierto sombreado, ¿sí? Luego de eso tenemos la carretera asfaltada, que es básicamente una línea un poco más gruesa, ¿no? Con una línea central segmentada, ¿no? Ajá, así, ¿no? Esta sería una carretera asfaltada. Una vía sin pavimentar, ¿cómo sería? Una línea segmentada irregular. Puede ser así, ¿no? Para este caso de camino de tierra, también suelen representar con doble línea a los lados. Algo así, pero recuerda que en este caso el espaciado que hay o la continuidad de la línea del medio es irregular, ¿no? Esa es la diferencia, ¿sí? Otro temita es también el caso de puentes, que en este caso si yo tengo, digamos, un río, ¿no? Un río con su flujo ahí, entonces el puente iría obviamente sobre, bueno, en una parte casi transversal o perpendicular al río, ¿no? Entonces iría más o menos así, ¿no? Se representa mediante dos líneas paralelas, ¿sí? Con un símbolo de apoyo. Entonces aquí puedes colocar un símbolo de apoyo, ¿sí? Es lo más común, una pequeña V, ¿no? Entonces ese sería un pequeño puente, ¿sí? Luego de eso tenemos otros símbolos para lo que es líneas de servicio y red geodésica. Para ese caso tendríamos que para el poste de luz se representa un círculo con una cruz interna, ¿no? En otras ocasiones he visto que es básicamente un poste visto desde arriba. O sea, aquí vemos más o menos una pequeña base y hay otra base, ¿no? Y aquí un pequeño foquito. O también, incluso también he visto que un poste, a pesar de que se haya visto planta, lo colocan más o menos así, como si fuese de perfil, ¿no? Algo así, ¿no? Su foquito y ahí. Entonces, estas simbologías sí son empleadas, ¿no? Este poste. Líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Es tema de cableado, ¿no? Línea con pequeños círculos, ¿no? Entonces puedes colocar ahí una línea y pequeños círculos, ¿no? Que van a todo alrededor o digamos a la par de la línea, ¿no? Y así. Bien. Y luego una red geodésica sería un triángulo con un puntito en el medio, ¿no? Esa es una red geodésica. Muy bien. Y luego pasemos a los demás símbolos, ya para poder terminar esta parte. Bueno, entonces ya pasamos al tema de la simbología. Ahora veamos un ejemplo de uso de simbología, ¿ya? Recordemos que en un levantamiento de un terreno tiene que hacerse varios tipos de croquis, ¿no? Uno croquis será de reconocimiento, otro será durante el trabajo, ¿no? Y básicamente en los croquis tenemos que mostrar información como, bueno, es decir, es como si yo representara a mano alzada todo lo que estoy viendo en el área. Por lo tanto puedo incluir fácilmente ríos, caminos, edificaciones, etc. También, de ser posible, también veo el tema de curvas de nivel. Y digo de ser posible porque casi no se hace, ¿no? Pero podría yo incluirlo sin ningún problema, ¿no? Luego también simbología que acabamos de ver, que es para temas de vegetación, infraestructuras, etc. Todos estábamos viendo, bueno, es lo que he detallado anteriormente. Entonces, ese croquis se hace en campo. Bueno, es claro, cuando yo tomo medidas o hago mi levantamiento, entonces ahí también aprovecho para hacer el croquis, ¿sí? Entonces debo procurar seguir estas instrucciones, ¿no? Mostrar toda la información que pueda, para que mi croquis estando, bueno, ya bien hecho, entonces yo puedo pasar a un software CAD, a un software SIG, para procesar la información, ¿no? Básicamente
digitalizar la información, ¿no?, de lo que está en dibujos, pasarlo a software, ¿no? Es por eso que lo que se suele hacer es tomar una imagen, ¿sí?, pegarla, llevarla al AutoCAD, y esa misma imagen, así como tú la copias, la pegas, todo, en el AutoCAD tú tiendes a repasar o a simplemente calcar, en base con herramientas de dibujo, calcas en la fotografía, la información que tienes, ¿no? Es por eso que aquí hay un ejemplito. Yo, digamos, dibujo esto a mano, ¿sí?, para posteriormente llevarlo a ¿qué? Llevarlo a software, ¿no? Entonces a mano se ve de esta manera, ¿sí? Tiene algunos datos, como por ejemplo qué tipo de área es, bueno, qué tipo de oficina es, digamos. Luego también podría detallar ligeramente si es que tuviese algunas puertas, etc. Y luego cuando lo digitalizo, pues ahí ya puedo manejar capas, manejo bloques de AutoCAD y se hace más sencilla la actividad. ¿Bien? Entonces este es un pequeño ejemplo de simbología en croquis. ¿Listo? Ahora vamos a pasar con esta siguiente actividad. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poder identificar qué elementos tenemos y a partir de eso crear un pequeño croquis, ¿no?, de todo lo que vamos a ver aquí. Ahora lo siguiente va a ser identificar en esta pequeña imagen todos aquellos elementos que pueda representar en un pequeño croquis, ¿no? Básicamente vamos a repasar sobre el dibujo existente siguiendo las recomendaciones que nos dieron en los temas anteriores, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, vamos a comenzar viendo el tema de vías de comunicación, ¿sí? Para eso entonces debemos fijarnos claramente en lo que estamos viendo aquí. A ver, por ejemplo, aquí yo puedo decir que esta vía de aquí debe ser una vía pavimentada, ¿no?, o asfaltada. Por lo tanto, se tiene que representar con una línea en el medio, ¿sí?, una línea en el medio aproximadamente, y luego de eso, ¿con qué? Con dos líneas a los dos lados, ¿no? Ah, me olvidaba, ¿no? Entonces aquí la línea del medio es una línea discontinua, mientras que tiene dos líneas paralelas, ¿no? Entonces ahí sería... Ah, otra vez, ¿no? Es algo complicado. Bueno, entonces sería así, ¿no? En el medio y al lado dos líneas rectas, ¿no? Entonces así representaría toda esa vía. Luego, los árboles, ¿cómo los representarían? Entonces crearía un símbolo que se asemeje a un árbol en planta y ese simbolito les daría toda esta forma que vemos aquí, ¿sí? Aquí de igual manera, ¿no? Toda esta forma con árboles. Bien. Luego, aquí este pareciera una bocatoma, podría ser, o simplemente una poza, ¿no? Y del cual me da la impresión que de este lado de aquí habría un pequeño canal. Me da esa impresión, ¿no? Por este lado de aquí. Entonces ahí también, de igual manera, una doble línea, ¿no? El caso de canales. Sí, canal de regadío. Luego tendríamos algunas edificaciones. Entonces aquí, de igual manera, ¿no? Dibujo. Y le doy un pequeño sombreado, ¿sí? Luego, aquí también me olvidaba un tema importante. Es para este de aquí era con color azul, ¿no? Este de aquí. ¿Sí? Entonces con color azul habría sido el canal de regadío, ¿no? Muy bien. Un color azul. ¿Listo? De igual manera aquí esta vía sería una vía pavimentada. Bueno, aunque esta parece que no es pavimentada, entonces solo sería una línea con trazos discontinuos que no sean uniformes, ¿no? Entonces uno chiquito, uno grande podría ser. Y también la línea alrededor, ¿no? Ya está.
Luego, ¿qué más? Unas áreas de cultivo, ¿no? Entonces aquí se daría este un polígono. Y luego una línea inclinada a 45 grados aproximadamente. Represento así también todas las vías, ¿sí? Todas las vías. También estas son áreas también de cultivo, ¿no? Entonces de igual manera podría representar con una línea inclinada. Bien. Luego, ¿qué más tendría aquí? Aquí también tendría otra vivienda. Entonces el encierro, le doy un sombreado, ¿no? Bueno, aquí no figuran postes, ¿no? Pero si los hubiera, entonces los colocaría con su simbolito, ¿no? Una cruz o simplemente un poste tal cual, ¿no? Vamos a ver si tenemos otro color. Aunque no sé si el color negro se llega a ver bien aquí. Entonces un poste, ¿no? Más o menos. Listo, se pondría un poste ahí. O si también hubiesen puntos topográficos, entonces los pondría, ¿no? Entonces una cruz, sí, ¿no? Un punto de una red geodésica. ¿Qué más? Tenemos canal de regadío, una vía no pavimentada, una vía pavimentada, ¿qué más? Y luego árboles, ¿no? Entonces es lo que principalmente resaltaría en esta imagen, ¿no? Entonces a mano alzada tendría que hacer toda esta representación buscando que se asemeje lo más posible a todo lo que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces de esa manera sería esa representación. Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a proceder con parte, bueno, todavía de la teoría, ¿no? Entonces este dibujo habría que terminarlo a detalle, ¿no? Si tú tienes la oportunidad y tienes una hoja bond y tienes lápiz, te invito a que lo realices tal cual con lápiz y puedas poner en práctica el tema de simbología que hemos visto, ¿sí? Aquí hay un pequeño pozo, ¿no? Entonces podría simular como una laguna. Entonces aquí también pondría una línea de color azul, ¿no? Que lo rodee por completo, ¿sí? Y bueno, entonces aquí también, ¿no? Esta es me parece que es una poza, me parece. Entonces ahí también usaría el color azul, ¿no? Muy bien. Entonces, esos serían los principales elementos a resaltar. Muy bien. Continuemos a ver.